Bueno, continuamos con la tercera parte de la clase. Vamos a hablar entonces del examen oftalmológico. ¿Cuándo deberíamos examinar? Todas las personas deberían contar con un examen oftalmológico básico realizado por un médico general, y esto tiene que incluir la agudeza visual, las reacciones pupilares, la motilidad ocular, la oftalmoscopía directa y algunas otras cosas que vamos a ir charlando en el transcurso de la clase. La medición de la agudeza visual se deberá realizar en todos los niños mayores de 3 años por ser de suma importancia en la detección de ambliopías tempranamente. ¿Qué significa esto? La función visual se va a desarrollar desde el nacimiento y en ojos que son normales. Esto tiene un desarrollo anatómico por un lado y un desarrollo sensorial por otro. El desarrollo sensorial se lleva a cabo hasta los 7, 8, quizás 9 años de edad. Todo lo que el ojo no pueda desarrollar de visión hasta ese momento, después va a quedar fijo de manera permanente para toda la vida, y eso se va a denominar ambliopía. ¿Cómo definimos entonces una ambliopía? Una ambliopía es una disminución de la agudeza visual sin una causa anatómica que la justifique. Tenemos un ojo que, si lo evaluamos, es un ojo normal, pero cuando le hacemos mirar el cartel, reconocer las letras, no puede leer. ¿Cuáles pueden ser las causas más comunes de las ambliopías? Las tenemos en el cuadro de la derecha. Las ambliopías refractivas, que tienen que ver con vicios de refracción. Por ejemplo, un ojo normal y el otro ojo con un vicio de refracción importante que haga que el cerebro se quede con la imagen que tiene mejor calidad y la otra la anule. Por eso ese ojo, el ojo que tiene una visión disminuida, si no se corrige precozmente, esto es hasta los 8 o 9 años de edad, va a quedar con menos visión. ¿Y qué es una anisometropía? Una anisometropía se define como una disminución, como una diferencia, de más de 3 dioptrías entre un ojo y otro. Por ejemplo, un ojo normal o hemétrope y otro ojo que tenga un astigmatismo de -4 o una hipermetropía de +3. Eso se llama anisometropía y es una de las causas de ambliopía refractiva. Las otras causas son las causas que involucran una deprivación. ¿Qué significa esto? Que la imagen no llegue correctamente a la retina. La imagen, acuérdense, tiene que los rayos de luz que vienen del infinito, habíamos dicho, atraviesan los medios transparentes, esto es la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el vitrio, y tiene que llegar a la retina. Cuando tenemos una deprivación y la imagen no puede llegar correctamente, se produce también una ambliopía por esta causa. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, una ptosis, el párpado está muy bajo, la imagen no se puede formar. Una alteración, una lesión importante en la córnea que produzca una imposibilidad de que la luz la atraviese correctamente. Una catarata congénita, un chico que nace con una catarata y por lo tanto una catarata total importante, la imagen no llega a la retina. Esas son causas más comunes de deprivación. Y por otro lado tenemos las causas relacionadas a los estrabismos. Cuando un ojo está desviado, la imagen no cae en la zona macular, la zona especializada de la retina donde deben llegar las imágenes, y no se forma correctamente la imagen. Entonces, otra de las causas de las ambliopías son los estrabismos. Muy bien. Según surja del examen básico o de la historia clínica del paciente, se pueden realizar exámenes adicionales, como van a ser medir la profundidad de la cámara anterior, vamos a ver en un ratito, el campo visual por confrontación, la evaluación de la visión de los colores, la tinción con fluoresceína y la eversión del párpado superior. ¿Cómo vamos a realizar el examen? Lo primero que tenemos que hacer es determinar la agudeza visual de la persona. La agudeza visual es la medición del objeto más pequeño que una persona puede identificar a una distancia determinada. Es función de la mácula,
La evaluación de la agudeza visual se va a realizar mediante el empleo de carteles de optotipo para la visión lejana y para la visión cercana. Los carteles de optotipo, un ejemplo es este que ustedes tienen aquí a la derecha, este tipo de carteles. Habitualmente estos carteles ya vienen diseñados para colocar a una distancia determinada y en la parte inferior dicen a qué distancia hay que colocar el paciente del cartel para poder trabajar. Habitualmente son entre 6, hay carteles que vienen para trabajar a 6 metros, otros carteles que vienen para trabajar a 3 metros. También hay proyectores que proyectan una imagen sobre una pantalla, es lo mismo. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que lo que tenemos que hacer es colocar al paciente a la distancia correcta según el cartel utilizado. Porque de otra manera el examen oftalmológico que ustedes le van a hacer no tiene ningún valor. Porque existe una relación matemática entre el tamaño de cada una de estas letras y la distancia en la que vamos a colocar el paciente. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Primero comenzamos evaluando siempre el ojo derecho tapando el ojo izquierdo. Le preguntamos al paciente cuál es la letra más pequeña que llega a ver y lo registramos. Repetimos el proceso para el otro ojo. Por ejemplo, si tenemos al paciente sentado a la distancia correcta, le mostramos la letra de arriba, la alcanza a ver. Esto significa, podemos anotarlo en la historia clínica de dos maneras, o mediante el sistema de fracciones o mediante el sistema decimal aquí en Argentina. En otros países se utiliza las distancias en pies. Entonces, supongamos que llega a ver el primer renglón, anotamos en el sistema de fracciones 1/10, una décima, o en decimales 0,1. Supongamos que llega a la mitad, a este renglón, al de 5, anotamos en la historia clínica agudeza visual sin corrección 5/10, 5 décimas o 0,5. Supongamos que llega a ver las letras de abajo, las más chiquititas, anotamos agudeza visual 10/10 o en el sistema decimal igual 1. Y así con todas las posibilidades. Bien, entonces dijimos, una vez que terminamos con el ojo derecho, tapamos cambiamos, tapamos ahora el ojo derecho y hacemos lo mismo para el ojo izquierdo. Eso es en cuanto a la agudeza visual. También puede ocurrir que el paciente venga con sus anteojos. En ese caso ustedes van a poner en la historia clínica agudeza visual con su corrección tanto. Bien. Cuando la agudeza visual no corregida no llega a 10 décimos, que es la visión normal, repetimos el proceso utilizando un agujero estenopeico y lo registramos. El agujero estenopeico puede usarse también sobre los anteojos que trae el paciente o lentes de contacto. Si la agudeza visual entonces no mejora, lo que podemos hacer, supongamos que tenemos un paciente que está ubicado a la distancia correcta, le estamos mostrando la letra más grande del cartel y no la llega a ver. Siempre con un ojo tapado, lo que hacemos es, primero reducimos la distancia del paciente al cartel. Lo paramos a la mitad de la distancia, de donde estaba sentado a donde está el cartel. Eso es igual que multiplicar la letra de arriba por 2, y si llega a ver la letra del renglón de arriba parado a la mitad de la distancia, vamos a anotar 0,05 de agudeza visual o media décima. Supongamos que tampoco llega a ver la letra de arriba, lo volvemos a sentar en su posición, nos alejamos nosotros, le mostramos los dedos y le hacemos contar dedos. Eso se llama visión cuenta dedos a la distancia que yo estoy del paciente. De esa forma lo vamos a registrar en la historia clínica. Si la condición de la agudeza visual todavía es más comprometida, lo que hacemos es, nos acercamos, ponemos la mano bien cerca de la cara, siempre con el otro ojo bien tapado, y movemos la mano. Y le preguntamos si llega a ver qué estoy haciendo. Entonces el paciente va a decir, sí, está moviendo la mano. Anotamos en la historia clínica, agudeza visual, movimiento de manos. Si la condición aún es más extrema, lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar una luz, que puede ser la luz de una linterna, la luz del oftalmoscopio, y la vamos a poner la luz no solamente en dirección frontal, sino que la vamos a traer de abajo, del costado derecho, del costado izquierdo y de arriba. Y vamos a anotar en la historia clínica visión luz con buena, regular o mala proyección luminosa. En el caso de que no vea la luz,
registramos en la historia clínica visión cero o amaurosis. Bien, esto que ven acá es un agujero estenopeico, es un provinde, lo que usamos con las monturas de prueba cuando probamos anteojos, que tiene un agujerito en el centro, distintos modelos, este o este es el mismo. Entonces lo que hacemos es, primero le hacemos mirar al paciente, supongamos a un paciente que le tomamos la agudeza visual y vemos que su agudeza visual es de, por ejemplo, 5 décimas. Volvemos a hacer la prueba utilizando un agujerito estenopeico y vemos que el paciente llega a ver hasta abajo de todo en el cartel. ¿Qué pasó? Bueno, ese paciente tiene un vicio de refracción. Y ese vicio de refracción lo estamos corrigiendo a través del uso del agujero estenopeico. ¿Por qué? Porque hay una ley de la física óptica que dice que los rayos de luz que pasan por el centro de una lente no se desvían. Y como no se desvían, están enfocados. Por lo tanto, todos los rayos de luz periféricos no van a poder entrar en el ojo, solamente van a entrar los rayos centrales y la imagen va a estar enfocada. Ese es el fundamento del agujero estenopeico. ¿Para qué les va a servir el agujero estenopeico y por qué es tan importante? Porque les va a separar la patología oftalmológica en dos grandes grupos. Todo lo que tiene que ver con los problemas refractivos y todo lo que tiene que ver con otras patologías que pueden causar disminución de agudeza visual. Si yo tengo un paciente que tiene una mala agudeza visual, le coloco el agujero estenopeico y no mejora, tengo que pensar que la causa de la disminución de esa agudeza visual tiene que ver con algún problema funcional y no con algún problema de tipo refractivo. Bien, en pacientes con presbicia lo que vamos a usar son cartillas que están diseñadas para la visión cercana, que la vamos a ubicar con buena iluminación, una vez que el paciente la toma, a 30 o 40 centímetros de los ojos. El paciente lo que tiene que hacer es leer la letra más pequeña posible y eso se va a registrar en la historia clínica. Puede utilizarse en situaciones especiales cartillas de visión cercana para evaluar la visión lejana. Son cartillas especiales, por ejemplo, algunos modelos, el de Rosenbaum sería uno de ellos. Acá tienen un ejemplo de las cartillas que utilizamos. Fíjense que en la parte superior de cada tamaño de letra tenemos un numerito. Entonces, supongamos que el paciente llega a ver la letra más chiquitita, que es esta de aquí abajo, nosotros vamos a anotar en la historia clínica, agudeza visual, visión cercana, 0.50, ¿no? Lo mismo para cada uno de las otras distancias. Bien, algunas cartillas vienen con algunos complementos, en este caso es para la evaluación de la visión cromática, y esto es un test que se realiza para evaluar la función macular, que se denomina test de Amsterdam. Bien, ¿qué tipo de evaluación externa van a poder hacer ustedes? Recuerden que esta clase está orientada al médico generalista, a la persona que no va a ser especialista en oftalmología, ya que todos los médicos tienen que saber hacer un examen oftalmológico básico. Entonces, con buena iluminación lo que van a poder hacer es evaluar los párpados y los tejidos circundantes, evaluar la hendidura palpebral, el tamaño de la hendidura palpebral, comparar la hendidura palpebral entre un ojo y otro, ver si son similares, si son simétricas, si hay diferencias en el tamaño de cada una de ellas, realizar una palpación al reborde orbitario y párpados cuando esté indicado, hacer una inspección de la córnea, el iris, la esclera y la conjuntiva con perfección del fondo del saco inferior utilizando una linterna. Para retraer el fondo del saco inferior o para poder observarlo es muy sencillo. Se tracciona el párpado inferior hacia abajo y se hace mirar a la persona hacia arriba y queda expuesto el fondo del saco inferior de la conjuntiva y lo pueden observar perfectamente. Otra cosa que tienen que saber en cuanto a la hendidura palpebral, si es más grande, tratar de determinar si se trata de que un proceso que está empujando el ojo hacia adelante, eso se llama exoftalmía, o si el ojo contralateral tiene algún proceso que está llevando el ojo hacia atrás, un ojo más chico, se llama enoftalmía. El caso típico de la exoftalmía es la enfermedad de Graves, del hipertiroidismo, que acompaña generalmente con una exoftalmía bilateral. Bien. La evaluación de las respuestas pupilares a la luz. Vamos a evaluar los reflejos pupilares.
Se evaluará entonces la reacción pupilar directa y consensual a la iluminación con una linterna. Para esto vamos a estar en una habitación oscura, con poca luz, con el paciente mirando a un objeto lejano. ¿Por qué mirando a un objeto lejano? Para que no ocurra, lo que vimos hace un ratito, el proceso o el reflejo que involucra, si hacemos mirar de cerca, la miosis, la acomodación y la convergencia. Entonces, cuando miramos de cerca, los dos ojos van hacia el centro, el cristalino acomoda y la pupila se cierra. Ese es el reflejo que vimos hace un ratito. Bien, entonces, para evaluar la reacción pupilar directa, iluminamos directamente la pupila del ojo examinado. Esta se contrae, esto es una respuesta normal para un reflejo fotomotor. Para evaluar una respuesta pupilar consensual, iluminamos en forma directa la pupila del ojo derecho y observamos qué pasa en la pupila del ojo izquierdo. Esta se debe contraer, esta es una respuesta normal para un reflejo consensual. Otro tema que tenemos que hacer es evaluar la motilidad ocular. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a mostrar un objeto al paciente que tiene que seguir en las 6 posiciones de la mirada. Vamos a evaluar de esta forma los campos de acción primaria de cada uno de los músculos, o sea, a la derecha y arriba, a la derecha y abajo, a la izquierda y abajo. Y vamos a ver el paralelismo que debería existir entre los movimientos entre un ojo y otro. Bien, recuerden también que dependiendo un poco, esto lo van a ver con mayor detalle como verán en la clase de estrabismo, dependiendo de la posición de la mirada, van a ser los músculos que van a intervenir en cada una de esas posiciones de la mirada. Los músculos en general, los músculos extraoculares, que son los que vimos en la primera clase cuando hablamos de anatomía, la primera parte de la clase, van a trabajar de manera conjunta para dirigir los ojos en cada una de las posiciones de la mirada. Por ejemplo, si dirigimos la mirada a la izquierda y arriba, los músculos que van a actuar van a ser el recto superior del ojo izquierdo y el oblicuo inferior del ojo derecho. Si dirigimos la mirada a la derecha y arriba, va a actuar el recto superior del ojo derecho y el oblicuo inferior del ojo izquierdo. Entonces, fíjense para cada una de las posiciones los músculos involucrados. Hi, understanding the actions of the extraocular muscles can be frustratingly confusing, so I hope this video helps. You may also want to watch a video on eye movement terminology before this one. The eye sits within the bony orbit. The orbit has a roof, a floor, a medial wall and a lateral wall. It is therefore somewhat pyramid-like in shape. The two orbits have medial walls that run parallel to one another. The lateral walls are at about 45 degrees to the medial wall, or 90 degrees to one another. The eye sits within the middle of this space, with the 4 recti muscles converging on the orbital apex, where they insert into the annulus of Zinn, a fibrous ring of tissue that encircles the optic nerve. These recti are superior rectus, medial rectus, and inferior rectus, all supplied by the oculomotor or 3rd cranial nerve, and lateral rectus, supplied by the abducens or 6th cranial nerve. The inferior oblique is also supplied by the oculomotor nerve, while the superior oblique is supplied by the trochlear or 4th cranial nerve. Contraction of the lateral rectus abducts the eye, while contraction of the medial rectus adducts the eye. The two opposing muscles are described as being antagonists. Sherrington's law of reciprocal innervation states that when a muscle is stimulated, its antagonist is inhibited. This means that abduction is a combination of contraction of the lateral rectus and relaxation of the medial rectus. As well as having an antagonist muscle, there is also a yoke muscle which achieves the same movement in the other eye. So for right gaze or dextroversion, the lateral rectus abducts the right eye, while the medial rectus adducts the left eye. Herring's law states that yoke muscles receive equal and simultaneous innervation, the magnitude of which is determined by the fixing eye. When the eye is abducted 23 degrees, the superior and inferior recti are aligned with the axis of the eye. They therefore act purely to elevate and depress the abducted eye.
The superior oblique acts to intort, and the inferior oblique acts to extort the abducted eye. When the eye is adducted, the inferior oblique and superior oblique become the main elevators and depressors. The superior rectus now primarily intorts, and inferior rectus primarily extorts. How can you remember these eye movements? Well, I draw a simple diagram. This diagram shows the abducted eye due to lateral rectus, with elevation from superior rectus and depression from inferior rectus. It also shows adduction from medial rectus, with elevation from inferior oblique and depression from superior oblique. Finally, for the intorsion and extorsion, simply turn the eyebrows into arrows. The superior rectus and superior oblique muscle are both intorters, which act in the direction of the arrow you have drawn. To criticize, comment. Bien, vamos a hablar entonces ahora un poquitito de la parte teórica correspondiente a la oftalmoscopía directa. Hay distintas maneras de observar el fondo de ojo. La forma más habitual que ustedes van a tener, no siendo especialistas, es utilizando un aparatito que se denomina oftalmoscopio directo. Nosotros tenemos otras formas, además de esta, para evaluar el fondo de ojo. Por ejemplo, tenemos la oftalmoscopía binocular indirecta, también llamada OBI, en la cual observamos el fondo de ojo con un aparato que colocamos en la cabeza y miramos con una lupa. Esto nos permite ver más campo, pero a menor aumento. Con la oftalmoscopía directa lo que vamos a tener es un campo menor, pero mayor aumento en las imágenes. En realidad no son exámenes que se anulen, digamos, se complementan uno con el otro. También tenemos otra forma, nosotros los oftalmólogos, de evaluar el fondo de ojo a través de la examinación del fondo de ojo con una lámpara de hendidura, realizando una biomicroscopía del fondo de ojo, interponiendo unas lupas especiales entre la lámpara de hendidura y el ojo del paciente. Pero en este caso lo que tenemos que conocer, y lo que ustedes tienen que conocer, es cómo utilizar el oftalmoscopio directo. Lo primero que van a hacer es, van a realizar una dilatación pupilar farmacológico, porque esto, por supuesto, facilita el examen del fondo de ojo. Después vamos a ver más adelante en qué condiciones hay que tener algunos recaudos para poder dilatar la pupila del paciente. Utilizan agentes que contengan tropicamida al 1%, ferinefrina al 10% o una combinación de ambos a la mitad de la dosis. No debe realizarse nunca cuando existan entonces algunas de las siguientes condiciones: una sospecha de una cámara anterior poco profunda, pacientes que se encuentran bajo observación neurológica porque el efecto de la gotita va a durar unas cuantas horas y, por ejemplo, en pacientes politraumatizados que la única forma de poder ver la evolución neurológica es a través de la evolución de los reflejos pupilares, nos vamos a quedar sin esos reflejos durante un largo periodo de tiempo. Y pacientes que tengan colocados lentes intraoculares de soporte iridiano. Bien. ¿Y por qué en pacientes que se sospecha una cámara anterior poco profunda? Porque cuando le colocamos la gotita, el iris se va a desplazar hacia atrás para dilatarse, y si la cámara es poco profunda puede bloquear, recuerden esa estructura especializada que se encuentra en la cámara anterior, el seno camerular, por donde se va el humor acuoso, y le vamos a producir de manera iatrogénica un glaucoma agudo, así que atenti cuando vamos a poner una gotita. Si no están seguros, no ponen ninguna gotita y tratan de realizar el examen de la oftalmoscopía directa con la pupila sin dilatar, que se puede hacer y que el oftalmoscopio directo habitualmente trae distintos tamaños de iluminación para utilizar, el más chiquitito de ellos con la pupila más pequeña y el más grande de ellos con la pupila más grande. Entonces, con el paciente sentado o acostado fijando en un punto en el techo o en la pared, siempre en visión lejana, por el mismo motivo, porque si hacemos mirar de cerca, la pupila se va a achicar por el reflejo de miosis, acomodación y convergencia, y no vamos a poder ver correctamente. Mirando con el ojo derecho, entonces tomamos el oftalmoscopio con la mano derecha y miramos el ojo derecho del paciente. Cuando tenemos que observar el otro ojo, lo que vamos a realizar es un cambio de mano, un cambio de ojo del observador, y vamos a mirar el ojo izquierdo del paciente. La mano libre la vamos a colocar sobre el hombro del paciente y nos vamos a ir acercando. Primero lo que vamos a hacer es
desde una distancia de 40 centímetros a 1 metro, vamos a tratar de observar el reflejo rojo pupilar. El reflejo rojo pupilar es como cuando ustedes sacan una foto y la pupila queda iluminada. Una vez que tenemos el reflejo rojo, nos vamos a ir acercando lentamente hasta que enfoquemos alguna estructura del fondo de ojo. Esto es un vaso sanguíneo, la papila, la mácula. Una vez que estamos enfocados, no nos movemos más, simplemente con pequeños desplazamientos de la muñeca hacia arriba y hacia abajo, o hacia la derecha o izquierda, vamos a poder enfocar y vamos a ir examinando los distintos elementos del fondo de ojo. Lo que van a tener que evaluar es la papila, los vasos sanguíneos retinales, el fondo de ojo en general y la mácula. Bien, hablamos entonces del fondo de ojo y el reflejo rojo. Fíjense en este ojo iluminado, como el reflejo rojo es un reflejo rojo normal, homogéneamente iluminada toda la pupila. Esto se produce porque la luz del oftalmoscopio atraviesa los medios transparentes, llega a la retina, rebota, y esa luz que emerge del ojo es lo que nosotros estamos observando como el reflejo rojo. Fíjense, de este lado no hay reflejo rojo, está alterado el reflejo rojo. Probablemente esto sea por una catarata, que no permite que ese reflejo rojo, porque la luz pase y produzca el reflejo rojo. Entonces, muy atentos con la evaluación del reflejo rojo, porque a ustedes les está informando que la luz atravesó todos los medios transparentes y salió del ojo en condiciones normales. Entonces, la luz del oftalmoscopio refleja en el fondo de ojo del paciente y produce un reflejo rojo cuando se observa a través del oftalmoscopio a una distancia aproximada de 1 metro. El reflejo rojo normal es bien coloreado y no está interrumpido por sombra y puede estar alterado en las opacidades de medio. Fíjense en este caso, en la imagen de abajo, esto es una catarata. Tenemos una mancha en el centro del reflejo rojo, el resto del reflejo rojo está normal. Bien, vamos a observar también cuando miramos el fondo de ojo con el oftalmoscopio directo cómo es la papila normal. La papila tiene bordes netos. Borde neto significa que se ve correctamente dónde empieza la papila o dónde termina la retina. Es ligeramente ovalada en el meridiano vertical. Tiene una depresión central que se denomina excavación fisiológica, que es esta blanquita que ven acá en el centro, y lo que queda entre esta excavación fisiológica y el borde de la papila, o sea, esto se denomina anillo neuroretinal, que en realidad corresponde a los axones de las células ganglionares de la retina que salen del ojo formando el nervio óptico. Las lesiones que ustedes pueden observar en el fondo de ojo la pueden medir en diámetros papilares. Un diámetro papilar equivale aproximadamente a 1,5 milímetros. Recuerden que si trazamos una línea vertical que pase por el centro de la papila y una línea horizontal que pase también por el centro de la papila, vamos a dividir el ojo en 4 cuadrantes. Un cuadrante temporal superior, un cuadrante temporal inferior, un cuadrante nasal superior y un cuadrante nasal inferior. Bien, entonces si yo tengo una lesión ubicada en este lugar, por ejemplo, voy a decir que la lesión va a estar ubicada en el cuadrante temporal superior a 1, 2 diámetros papilares. Bien, otra cosa que van a tener que observar es la circulación retinal, los vasos, las arterias y las venas. La arteria y la vena central de la retina se divide a nivel de la papila en una rama superior y una rama inferior, y estas a su vez en ramas nasales y temporales para cubrir los 4 cuadrantes. El radio normal de las venas versus las arterias es de 3 a 2. Esto quiere decir que las venas son ligeramente más gruesas que las arterias. Las venas también son más oscuras que las arterias y las arterias reflejan mejor la luz del oftalmoscopio que las venas. Entonces, cuando tenemos esta imagen, lo que tenemos que ver es cuál es la vena y cuál es la arteria. Al principio esto no es sencillo hasta que uno toma cierta práctica. Entonces, recuerden que la que es más gruesa y más oscura es la vena, y la que es más delgadita, refleja mejor la luz del oftalmoscopio, es la arteria. Otra zona que ustedes tienen que observar con mucho detalle es
la zona en la cual la arteria pasa por arriba de una vena, por ejemplo acá, por ejemplo acá. Estos se llaman cruces arteriovenosos. Estos lugares son importantes porque los vasos aquí comparten una adventicia común y se van a ver alterados en algunas enfermedades, como por ejemplo la retinopatía hipertensiva. Es una enfermedad producida en el fondo de ojo que se relaciona con los niveles de la presión arterial del paciente. Otra cosa que tienen que evaluar cuando están realizando el fondo de ojo es la mácula. La mácula es la zona central, esta zona que vemos acá corresponde a la mácula. Se localiza temporal y ligeramente inferior a la papila. Es usualmente más oscura que la retina circundante. Su centro es avascular, se llama fovea, y el centro de la fovea se denomina foveola. Entonces, cuando lo utilizamos o lo enfocamos con la luz de los termoscopios, sobre todo en personas jóvenes, se va a iluminar, vamos a ver un reflejo que se llama reflejo foveal. La mácula, entonces, recuerden, cuando hablamos de retina, es la parte de la retina especializada donde tenemos la visión de la forma, la visión discriminativa y la visión de los colores. En esta zona, la zona macular, fundamentalmente vamos a tener la presencia de conos dentro de los, recuerden que tenemos los fotorreceptores, los conos y los bastones. Los conos son aquellos fotorreceptores que se encargan de la visión discriminativa, de la forma de los colores, y funcionan en condiciones de alta iluminación, eso es, condiciones fotópicas. Y los bastones, el otro tipo de fotorreceptor, funcionan en condiciones de baja iluminación, condiciones escotópicas. Entonces, en la mácula, conos. A medida que vamos alejándonos del centro de la mácula, van apareciendo cada vez mayor cantidad de bastones y en la periferia, generalmente, más bastones que conos. El ojo de esta forma puede adaptarse a los distintos niveles de iluminación. Vamos a hablar ahora de la oftalmoscopía directa un poquitito. Ophthalmoscopy is the examination through the pupil of the internal surface of the back of the eye, and it was introduced over 150 years ago. It remains an important skill because it will help you to diagnose not only intrinsic eye pathology, but also systemic diseases through their ocular manifestations. The principal aim of this video is to teach you how to perform ophthalmoscopy using the direct ophthalmoscope. We're going to divide up this task into 3 stages. To start with, we'll show you how the instrument works and explain its controls. Next, we'll take you through how to set it up and align it so that you get a good view of the red reflex. And finally, we'll show you how to systematically examine the back of the eye, or ocular fundus. Although the direct ophthalmoscope was invented by Helmholtz in 1850, aside from some optical refinements, the same principles of operation apply to the current range of instruments. There's a mirror that reflects the light source into the eye, a central viewing hole through which the eye is examined, together with an adjustable lens wheel for clearly focusing the image. There are 3 basic controls that are common to all modern ophthalmoscopes, regardless of their design. Firstly, there's an on-off switch. This also controls the brightness of the light and is usually found on the top of the handle. Secondly, a lens wheel which adjusts the focus. This is mounted in the head of the instrument and carries a graduated range of lens powers around its edge. Dialing this wheel clockwise increases the lens power. This moves the focal point nearer the observer. Conversely, anti-clockwise rotation effectively decreases the power of the intervening lens, which moves the focal point further away from the observer. The third control is for the light aperture. It's usually found on the front of the instrument as a dial or small lever. It allows you a choice of different shapes and sizes of apertures. This choice usually includes slits as well as green or blue filters. So you should now have a clear idea of how the instrument works and how to use the 3 controls. Let's move on to see how to use the ophthalmoscope for examining the red reflex and then the ocular fundus. Think of this in a sequence of 3 steps: preparation of the ophthalmoscope, followed by preparation of the patient, and finally examination of the eye.
prepare the ophthalmoscope, turn it on and check that it's working. Then select a large round aperture for illumination, and finally rotate the focusing wheel so that it's set to 0. The instrument's now ready to use. Next, preparing the patient. Get them sitting comfortably before you begin. Ideally, you should dilate both pupils to get a clear view. 1% tropicamide given a quarter of an hour beforehand is safe and usually adequate for this. If the patient wears glasses, then generally they're better removed because they often produce reflections and artifacts, and they can be physically awkward during the examination. However, if they're particularly high-powered, then it can be helpful to leave them on because the ophthalmoscope lenses alone may not be powerful enough to neutralize a high refractive error. With the ophthalmoscope and patient now prepared, you're set to proceed with ophthalmoscopy. To keep their eyes steady, you'll need to give them an object straight ahead that they can gaze at with one eye while you're examining the other. Use your right eye and right hand to examine the patient's right eye, and vice versa for the left eye. You can gently place your other hand on their brow. This helps you to steady yourself and also enables you to lift their upper lid when you need to. Now shine the light into the pupil and observe the red reflex. The red reflex that you see is the same phenomenon as the red eye seen in flash photos. It's simply the reflection of the ophthalmoscope light back off the choroidal vessels. In practice, it's very useful for assessing the clarity of the ocular media. Any opacities, such as a corneal scar, a cataract, or a vitreous hemorrhage, are backlit by the red reflex and silhouetted in the pupil. If the opacity is particularly dense, then the red reflex will be abolished altogether. Having looked at the red reflex, you're now ready to examine the fundus. To do this, align yourself about 15 degrees temporal to the visual axis, and you'll be approximately in line with the optic disc. In this position, keep the red reflex in view and slowly move towards the patient. Rack the lens wheel clockwise as you do so to stay in focus as you get nearer. Your primary aim is to identify the optic disc and keep it in focus using the lens wheel. Having found the disc, what do you do next? Well, you use it as your reference point, a sort of base camp for exploration of the rest of the fundus. Look in turn at its margin, its color, and its central cup. A healthy optic nerve head is an orange-pink color with a clear disc margin and has a central cup from which the vessels emerge. Having examined the disc, go on now to look at the major blood vessels as they radiate out from it and form the 4 vascular arcades that supply the quadrants of the fundus. You can gradually bring each area into view by asking the patient to look towards the quadrant that you want to examine. For example, look up to the right, brings the upper right quadrant into view. In order to examine both the lower quadrants, the lid has to be lifted up as the patient looks down. As the final part of fundoscopy, you should examine the central retina lying inside the vascular arcades. It contains the macular region and the centrally located fovea. To bring the fovea into view, simply ask the patient to look directly at your light. Some patients will find this difficult to tolerate, which is why it's best left until last. You've now completed your examination. Having outlined the benefits of this technique, you should also be aware of its 2 principal limitations. The first is that the high magnification and small field of view mean that you have to build a collage of the whole fundus in your visual memory and then mentally stitch it together. This only really becomes reliable with regular practice. Secondly, the direct ophthalmoscope is a monocular instrument and can therefore only ever give you a flat, 2-dimensional image. This imposes limits on your accurate judgment of height and depth, which requires stereoscopic vision. So that just about completes the basic tutorial on the use of the direct ophthalmoscope. But before we wrap it up, we'll show you some pathology for your interest. Here's a pale atrophic disc that you often see in multiple sclerosis or following optic nerve trauma. Fíjense el color de la papila, ¿no? This disc is swollen with a blurred margin. Esto es un edema de papila. One important cause of this is raised intracranial pressure. Here's a disc that has an enlarged cup that's characteristic of advanced chronic glaucoma. Secundaria en glaucoma. Or you may see the growth of new disc vessels in proliferative diabetic retinopathy. Que se forman sobre la retina. Eso pasa en la retinopatía diabética. Aggregation of pigment granules in the peripheral retina is typical of retinitis pigmentosa. The central retina is the area affected by age
age-related macular degeneration, which is an increasing prevalence in our aging population. Finally, you should realize that as with any clinical skill, proficiency comes at a cost. You need to practice ophthalmoscopy regularly to develop and maintain the skill. So try and get into the habit of using it routinely as part of your normal examination. The sooner you start, the quicker you'll get up to speed. Bien, esto como veíamos recién, el método de la oftalmoscopía directa necesita mucha práctica, así que lo que tienen que hacer es conseguir un oftalmoscopio y practicar, bastante práctica. Bien, otra cosa que habíamos hablado que teníamos que tener en cuenta cuando dilatábamos una pupila era la profundidad de la cámara anterior. ¿Y cómo hacemos para medir la profundidad de la cámara anterior? Bueno, existen algunos métodos que a ustedes les va a permitir saber si están en presencia de una cámara amplia o de una cámara estrecha. Entonces, tomando una linterna y colocándola de manera lateral al ojo, vamos a iluminar la cámara anterior del ojo. Fíjense en esta imagen, tenemos dos posibilidades, una cámara amplia, como es la imagen de arriba, o una cámara estrecha. Fíjense acá el ángulo, qué chiquito que es, qué estrecho que es en relación a este que está acá arriba. Entonces, si la cámara es amplia y nosotros iluminamos con una luz lateral, la luz va a iluminar tanto el iris proximal como el iris distal de igual manera y lo vamos a ver mirando el ojo de frente de esta forma. El iris proximal y el iris distal iluminado homogéneamente. Si la cámara es estrecha, como es en este caso donde el diafragma irido-cristaliniano está empujado hacia adelante, lo que se va a iluminar predominantemente es el iris proximal, mientras que el iris distal va a quedar interrumpido con la sombra porque la luz no va a atravesar. Y viéndolo de frente significa esto, esta parte del iris iluminada y esta en penumbra, que corresponde a una cámara poco profunda. De nuevo, si ustedes tienen dudas, si están en presencia entre una cámara poco profunda o una cámara normal, no lo dilatan, lo envían al oftalmólogo o intentan hacer inicialmente el examen sin la pupila dilatada, que en la mayoría de las personas se puede realizar. Bien, otra cosa que tienen que saber hacer es la evaluación del campo visual por confrontación. Esto es, vamos a comparar el campo visual del paciente con el campo visual del observador, en este caso del médico. Para esto, el examinador se coloca frente al paciente, el paciente se tapa el ojo izquierdo con la palma de la mano, tiene que estar bien tapado el ojo. El examinador cierra el ojo derecho y compara el campo visual izquierdo del examinador, se toma como referencia del campo visual derecho del paciente. Entonces, el examinador mueve su dedo o cualquier objeto en cada uno de los 4 cuadrantes y en el momento en que el examinador lo observa, lo tiene que observar también el paciente. Entonces comparamos un campo visual con el otro. Recuerden que las lesiones en el campo visual o las manchas en el campo visual se denominan escotomas. Son lugares en donde la retina no tiene o tiene una disminución de la sensibilidad retinal. Los escotomas pueden tener distintas formas, pueden ocupar medio campo visual, en este caso es una hemianopsia. Recuerden que las hemianopsias pueden ser homónimas o heterónimas, pueden tener forma de cuadrantes, se denominan cuadrantopsias, pueden tener forma de arcos o escotomas arcuatos, que son típicos de los glaucomas. Y nosotros tenemos para evaluar el campo visual un aparato que se llama perímetro computado, que nos va a dar la sensibilidad retinal en cada una de las partes de la retina y posteriormente va a trazar un gráfico que nos va a mostrar cuáles son las alteraciones en detalle del campo visual. Con este método de confrontación lo que ustedes van a poder hacer es determinar alteraciones groseras del campo visual. Por ejemplo, una hemianopsia producida generalmente por algún problema de tipo neurológico. Otra cosa a tener en cuenta es que dependiendo del tipo de alteración en el campo visual, nosotros podemos tener una relación de en qué parte de la vía óptica se produjo la lesión. Si es a nivel del nervio óptico, si es a nivel del quiasma óptico, si es a nivel de las lentillas ópticas o si es a nivel del cerebro occipital.
Bien, otra cosa que van a poder hacer, si ustedes tienen unas tablitas que generalmente son comunes de observar, que se llama un librito que les va a ayudar a ustedes a determinar o evaluar la visión de los colores. Esto se llama test de Ishihara. La retina normal tiene 3 tipos de pigmentos sensitivos al color: rojo, verde y azul. Las modificaciones en su concentración o ausencia de los mismos causan alteraciones que se denominan discromatopsias, que son las alteraciones en la visión de los colores. Estas discromatopsias se pueden evaluar utilizando los platos pseudoisocromáticos de Ishihara, el famoso test de Ishihara, el librito. Ahora voy a mostrar cómo es esto. Y este es un test que sirve para generalmente evaluar las alteraciones del tipo congénitas, rojo o verde. Entonces, cuando un paciente no puede ver las imágenes que corresponden al color rojo, se va a denominar protanope, alteración de la visión cromática en el eje de los rojos. Cuando esa alteración de la visión cromática se produce en el eje del color verde, se van a denominar deuteranopes. Y cuando se produce en el eje del color azul, se van a denominar tritanopes. Entonces, los dicrómatas pueden ser deuteranopes, protanopes o tritanopes. Para determinar las alteraciones congénitas, que son las más comunes, generalmente involucran el eje del color verde y del color rojo. Eso lo podemos hacer con el test de Ishihara, que se denomina test de confusión. ¿Por qué de confusión? Porque tratamos de confundir en un fondo una imagen que se presenta en el primer plano. Este test tiene distintas tablitas, acá les muestro algunas. La primera, que es esta que está acá, está diseñada para que la vean todas las personas, los que son discrómatas y los que no lo son. Se le muestra al paciente y se le dice que se le va a mostrar una imagen con un número. Y pasamos a la siguiente. Entonces acá tendrá que reconocer el número 6, acá tendrá que reconocer el 4 y el 2, tienen distintos colores, dependiendo de la discromatopsia, puede ser que vea el 2 y no el 4, o el 4 y no el 2. Acá puede el paciente ver el número 8 o puede ver el número 3, porque esta zona no la alcanza a ver, dependiendo del tipo de discromatopsia. Entonces, test de confusión, test de Ishihara. Existen otros tipos de test, por ejemplo este que están acá se denomina test de Farnsworth. Tenemos dos modelos, este que es un Farnsworth ampliado, con más detalle, lleva más tiempo, y este que es el más común, que se llama Farnsworth D15, donde tenemos 15 tapitas. Lo que hacemos para realizar este examen es, dejamos esta tapita colocada, sacamos todas las demás, las ponemos en una mesa y las mezclamos. Una vez que están mezcladas en la mesa, lo que tiene que hacer la persona es recomponer la escala cromática, es decir, tomará esta tapita que estaba acá y la va a poner acá al lado, tomará la otra tapita y la pone al lado, y va recomponiendo la escala cromática. Una vez que se hace todo el test, esto se traza un gráfico, que es este gráfico que está acá. Este gráfico corresponde a este, que es el de 15, y este de acá arriba, el gráfico que corresponde es este que está acá. Y con esto podemos saber la alteración de los colores en los 3 ejes, tanto en el rojo como en el verde como en el azul. Recuerde que las alteraciones de tipo congénita de la visión cromática generalmente afectan a los varones, aproximadamente entre un 0 y un 8%, y raras veces a las mujeres, entre un 0,4 y un 0,6. Bien. Y también recuerden que además de las alteraciones de la visión cromática, de forma congénita, existen las adquiridas, que pueden ser por lesiones a nivel de la mácula, pueden ser por lesiones a nivel del nervio óptico, o enfermedades que causen alteración a cualquiera de estos niveles. Entonces, acá tenemos el eje que se encuentra alterado en los pacientes que tienen una tritanopía, los deuteranopes y los protanopes, el eje del rojo. Y el trazado normal debería ser este que ven acá en negro. Este es el gráfico normal. Si yo tengo una persona que viene, pasa al 1, pasa al 2, del 2 pasa al 13, del 13 al 12, del 12 al 3, del 3 al 4, del 4 al 11, del 11 al 10, del 10 al 5, está en el eje del color rojo. En ese caso va a ser un protanope. Lo mismo para el resto de los ejes. Bien, otra cosa que tienen que saber es la tinción corneal con fluoresceína. La fluoresceína es un colorante que utilizamos para diagnosticar lesiones del epitelio corneal o para detectar cuerpos extraños.
Se ve color verde cuando se ilumina con la luz azul cobalto. La luz azul cobalto ustedes la pueden tener, es uno de los filtros que tienen los oftalmoscopios directos, se la pueden buscar ahí, iluminar con la luz del oftalmoscopio directo y el filtro azul. La precaución que tienen que tener es que debe ser estéril porque se contamina fácilmente con pseudomonas, y no utilizar en aquellas personas que tienen lentes de contacto blandas porque las impregna y después la lente de contacto no sirve más. Bien, entonces, generalmente cuando nosotros colocamos una gotita de fluoresceína en el ojo nada tiene que teñirse, solamente esto que corresponde a la lágrima, el lago lagrimal, que está teñido por la fluoresceína, pero el resto de las estructuras no deben teñirse. Si miramos con detalle acá, vemos que hay una lesión a nivel del epitelio corneal que se tiñe color verde con la luz azul cobalto. Esto es una úlcera de córnea. En este caso no hay ningún cuerpo extraño, solamente algún cuerpo extraño golpeó, rozó y lesionó la córnea. Bien, el mecanismo para evertir el párpado superior lo tienen que conocer también, porque la mayoría de los cuerpos extraños se van a ubicar por debajo del párpado superior. Entonces, lo que vamos a hacer es, el paciente mira hacia abajo, vamos a tomar las pestañas ligeramente con el pulpejo del dedo del pulgar, las traccionamos hacia afuera y con otro elemento que colocamos por detrás del párpado, traccionamos el párpado hacia arriba para que quede de esta forma, el párpado evertido. Aquí vamos a ver la zona tarsal, la conjuntiva tarsal, y vamos a observar si hay algún cuerpo extraño ubicado a este nivel. Para reponer el párpado en su posición habitual, traccionamos de las pestañas hacia afuera, hacemos mirar al paciente hacia arriba y el párpado se va a reponer solo en la posición habitual. Bien, acá vemos, en esta imagen, esto chiquitito que ven acá es un cuerpo extraño. Este cuerpo extraño es tan pequeño que en el ojo se siente como un verdadero adoquín. Esto es porque las terminaciones nerviosas de la córnea terminan casi a nivel del epitelio para reconocer cualquier tipo de lesión, por leve que sea. Este cuerpo extraño, por la acción no solamente del cuerpo extraño en sí, sino del parpadeo, va generando un efecto como si estuviéramos lijando la córnea, y eso va a traer aparejado, además del dolor, sensación, la famosa sensación de cuerpo extraño, tengo algo en el ojo, la epífora, acuérdense, epífora es el lagrimeo, y fotofobia, dificultad para ver la luz. Lo que hacemos es entonces con el párpado evertido, con una gota de anestesia que le colocamos, tratar de retirarlo, generalmente con algún elemento que no deje pelusa, tipo gasas o algodón. Eso se puede hacer con una lanceta de cuerpo extraño o se puede hacer con una aguja estéril, retirando el cuerpo extraño. Cuando las lesiones epiteliales de la córnea son superficiales, con una oclusión, con una pomada antibiótica, generalmente en 24 horas esto se cura y no hace falta nada más. A veces cuando son más profundas necesitan la oclusión por más tiempo. Recuerden también que hay dos tipos de oclusiones. La oclusión que nosotros hacemos de tipo compresiva, que es para que el párpado no se abra por debajo del parche que le colocamos, en este caso hacemos una oclusión de ese tipo, o una oclusión que hacemos simplemente para mantener el ojo cerrado sin necesidad de presionar sobre el ojo. Bien, otra cosa que tenemos que conocer es esto que ven acá en la imagen, que se denomina hipema. Hipema es sangre en la cámara anterior. Los hipemas pueden ser parciales, como ven acá, o totales, que la sangre ocupa toda la cámara anterior del ojo. Entonces, acá tenemos un nivel, y aquí para abajo sangre, y aquí para arriba humor acuoso. Esto es un hipema parcial. Esto se produce por traumatismos, en las retinopatías diabéticas proliferativas por rotura de neovasos a nivel del iris, y es un cuadro que tenemos que seguir con detenimiento, generalmente tiene criterio de internación, porque pueden ocurrir varias cosas. Además de esta sangre puede tapar el seno camerular y generar un aumento de la presión ocular que deberemos tratar. Y asociado con ese aumento de la presión ocular, el pigmento férrico de los eritrocitos puede causar
una impregnación hemática de la córnea, haciendo que la misma pierda la transparencia. Entonces, cuando el lipema es pequeño, podemos realizar un tratamiento médico siempre teniendo en cuenta estas cosas que les acabo de comentar y el lipema resuelve. Puede ocurrir que a la semana el ojo vuelve a sangrar, eso se denomina lipema secundario. En algunas lesiones puede ocurrir. Pero cuando el lipema es completo y en el interior hay coágulos, como por ejemplo este que ven acá, esto ya con un tratamiento médico no va a funcionar, esto va a requerir un tratamiento quirúrgico. Tenemos que entrar al ojo, realizar una higiene de toda la parte, limpiar la cámara anterior, extraer los coágulos y ver el punto de sangrado y obturarlo en el caso de que sea posible. Recuerden entonces que lipema es sangre en la cámara anterior del ojo. Si tengo sangre en la parte posterior del ojo, en el vitrio, eso se va a denominar hemovitrio. Bien, esto que ven acá es un contenido purulento en el interior del ojo. Esto se denomina hipoclea y puede ocurrir como consecuencia a una infección, que puede ser tanto por vía endógena, por ejemplo algunos pacientes que presenten alguna septicemia, recuerden por el tracto uveal, que es la parte vascular del ojo, todas estas infecciones pueden llegar al ojo. Y la forma más común es la de los traumatismos oculares perforantes que hacen que gérmenes ingresen en el ojo, o secundario, a pesar de tomar todas las medidas de prevención posible, a cirugías que involucren tener que trabajar dentro del ojo, por ejemplo cirugías de glaucoma, cirugías de catarata. Entonces, acá hay que tener muy presente que la evolución es muy rápida, entre esto y esto pueden pasar solamente 12 horas. Acá vemos que además del hipopión tenemos ya un adelgazamiento, la pérdida de la transparencia de la córnea, un adelgazamiento, y esta lesión comienza a progresar en profundidad, compromete después el cristalino, compromete el vitrio, compromete la retina, y si esto se deja su libre evolución puede atravesar la infección, la córnea, la esclera, puede comprometer la órbita y el paciente puede morir por una trombosis del seno cavernoso. O sea que hay que estar muy atentos con esto. Esto se trata inicialmente con antibiótico-terapia sistémica, más primariamente se realiza la toma de una muestra de humor acuoso y de vitrio y se manda al laboratorio para evaluar cuál es el germen que está causando. Mientras tanto se pueden realizar inyecciones intravítreas de antibióticos de amplio espectro, combinando para gram positivos y gram negativos. Bien, entonces hipoclea. Cuando los cuadros infecciosos no pueden ser controlados, recuérdense entonces que un cuadro infeccioso en el ojo, como vimos anteriormente, se llama una endoftalmitis, ¿no? A veces tenemos que llegar, o también por causas tumorales, tenemos que llegar a tener que o bien sacar el ojo o bien sacar una parte del ojo para que no se produzca esto que les comentaba, la trombosis del seno cavernoso, o en el caso de las lesiones tumorales, la progresión del tumor. Entonces, si dejamos el ojo y sacamos solamente la córnea, ¿sí?, el tejido corneal, dejamos solamente la esclera y sacamos todo lo que corresponde a la retina, la coroides, hacemos un curetaje de la esclera y dejamos la esclera con los músculos, eso se llama una evisceración. En algunos casos no podemos dejar la esclera y los músculos, y lo que hacemos es dejamos solamente los músculos, y eso se denomina, cuando sacamos todo el ojo, como en este caso, una enucleación. Acá vemos, se colocan unas pinzas,
se sacan los músculos extraoculares, se corta el nervio óptico y se retira el ojo. Existen unos elementos, unas prótesis que se colocan, a veces se fijan con los músculos extraoculares para tener cierto grado de movilidad y dejar una zona de anclaje para esto que ven acá, que son las cascarillas que se diseñan tomando como similitud el ojo contralateral, para que estéticamente, como ven acá, sea una situación que estéticamente pueda ser llevadera. Bien, en el caso de las lesiones tumorales, que además del ojo estén involucrados los párpados, vamos a tener que también sacar los párpados, como es la imagen de acá arriba. Esto es una exenteración. Se saca el ojo completamente y los párpados. Esto después se recubre con un injerto que se puede hacer de grasa y un injerto de piel. Realmente se trabaja con los cirujanos plásticos para este tipo de cosas. Entonces, enucleación, evisceración y exenteración, las posibilidades de solución de estos problemas. Bien, el resumen de los pasos del examen ocular entonces van a ser van a medir la agudeza visual lejana y cercana para cada ojo, van a realizar el campo visual por confrontación para cada ojo, la inspección de los párpados y los tejidos circundantes, la inspección de la conjuntiva y la esclera, la evaluación de la motilidad ocular, la valoración de las respuestas pupilares directa y consensual, la inspección de la córnea y el iris, la determinación de la profundidad de la cámara anterior, la evaluación de la transparencia de los medios y el reflejo rojo pupilar, el uso del oftalmoscopio directo para el estudio del fondo de ojo, y ahí vamos a incluir la evaluación de la papila, la mácula, los vasos sanguíneos, la evaluación de la visión cromática, la tinción corneal con fluoresceína y la evaluación del párpado superior. Bueno, muchas gracias.